están? Bienvenidos a un video más en el cual vamos a explicar la parte de geometría y trigonometría de la guía 2021 del Politécnico. Y primero vamos a iniciar con el tema de funciones exponenciales y funciones logarítmicas. Entonces, en la pregunta número 1 se pide completar los logaritmos siguientes. Para completar los siguientes logaritmos, aquí simplemente podemos aplicar dos propiedades básicas de los logaritmos y podemos llegar a obtener la respuesta de forma inmediata. Pero me interesa que se entienda cuál es esa relación que existe entre estas dos funciones, es decir, entre la función exponencial y la función logarítmica. Entonces, tenemos acá la función exponencial y igual a la x. En una función exponencial tenemos como exponente a la variable x o a la variable independiente. En este caso, a tiene que ser mayor que 0 y a su vez a debe ser distinta de 1. Y esta función exponencial se considera una función biunívoca o una función 1 a 1, porque gráficamente podemos observar mediante la prueba de la recta horizontal, ¿ok? Esta prueba de la recta horizontal nos ayuda a determinar si una función es 1 a 1 o es una función biunívoca. Es decir, que si la recta horizontal solamente toca a un punto en la gráfica de esa función, significa que es una función biunívoca o una función 1 a 1. Entonces, esto nos da a entender que esta función exponencial es una función biunívoca, por lo tanto, esta función exponencial tiene una función inversa. Cuando se trata de una función 1 a 1 o una función biunívoca, significa que esa función o funciones tienen funciones inversas. Entonces, quiere decir que la función inversa de una función exponencial es la función logarítmica de base a, que la vamos a denotar de la siguiente forma: logaritmo con base a. Y de acuerdo a la definición de las funciones inversas, tenemos lo siguiente, ¿ok? Es decir, la función inversa con respecto a x, esto es igual a y que es equivalente a f de y, que es igual a x. ¿Ok? De esta forma definimos o se definen dos funciones inversas. Entonces, de acuerdo a esta definición de las funciones inversas, vamos a expresar la función exponencial y la función logarítmica como dos funciones inversas. Entonces, como dijimos que la función logarítmica es la función inversa de la función exponencial, entonces la función logarítmica se define de la siguiente forma: logaritmo con base a de x es igual a y. Y de acuerdo a la definición de las funciones inversas, quiere decir que esta función es equivalente a la siguiente función exponencial o forma exponencial, que es a la y es igual a x. Aquí nos damos cuenta que estas dos expresiones, o sea, la forma exponencial y la forma logarítmica, tienen la misma base, ¿ok? Aquí tenemos como base a la letra a y aquí tenemos como base también a la letra a. Entonces, esta expresión que tenemos acá, el logaritmo con base a de x, es el exponente al cual se debe elevar la base para obtener x o el argumento. Bien, es lo que tenemos acá también en la forma exponencial. Elevamos la base a un determinado exponente para obtener el argumento. Entonces, para comprender la forma logarítmica y la forma exponencial, observemos los siguientes ejemplos. Tenemos el logaritmo con base 10 de 10.000 o de argumento 10.000. Aquí vamos a determinar cuál es el exponente al cual se debe elevar la base. Como dijimos que esta expresión es el exponente al cual se debe elevar la base, ¿ok? Para obtener el argumento, que en este caso es x, pero en lugar de x ahora tenemos 10.000.
Para poder entenderlo mejor y que se nos facilite, vamos a entenderlo primero en la forma exponencial. Como dijimos que en ambas formas o en ambas funciones tenemos la misma base, ¿ok? Entonces, en este caso la base es el número 10. Dejamos aquí 10, que es la base, y en lugar de x, o sea, en el argumento, tenemos 10.000. Dejamos acá 10.000. Ahora, debemos encontrar cuál es el exponente al cual debe ser elevado el número 10 para obtener 10.000. Y sabemos que 10 a la 4 o al exponente número 4 se obtiene 10.000. Eso quiere decir que el logaritmo con base 10 de 10.000 es igual a 4. De esa forma ya encontramos el exponente al cual se debe elevar la base. Observemos el siguiente ejemplo. Si tenemos el logaritmo con base 2 de 8 y de la misma forma vamos a encontrar el exponente al cual se debe elevar la base para obtener el argumento. Observemos en la forma exponencial cómo queda esta forma logarítmica. Tenemos la base, que es el número 2, y el argumento, que es el número 8. Ahora, observemos cuál es el exponente al cual debe ser elevada la base para obtener el número 8. Y 2 al cubo es igual a 8, porque 2 por 2, 4. 4 por 2 es igual a 8. Entonces, quiere decir que aquí el exponente debe ser el número 3. Ahora pasamos con el siguiente logaritmo. Entonces, dejamos logaritmo con argumento 1. Cuando tenemos el logaritmo de esta forma y no observamos aquí ninguna base, significa que la base es el número 10. Entonces, quiere decir que vamos a buscar el exponente al cual debe ser elevada la base, que es el número 10, para obtener 1, porque acá tenemos como argumento el número 1. Y 10 elevado al exponente 0 es igual a 1, porque ahí se cumple una propiedad de la potenciación que nos dice que todo número elevado al exponente 0 es igual a 1. Entonces, quiere decir que el logaritmo con base 10 de argumento 1 es igual a 0. Y aquí encontramos una propiedad de los logaritmos. Quiere decir que el logaritmo con base a de 1 es igual a 0. Siempre se va a cumplir esto. Aquí en lugar de a podemos sustituir cualquier otro valor, ¿ok? Podemos tener 5, podemos tener 20, pero sabemos que todo número elevado a exponente 0 siempre vamos a obtener 1, ¿ok? Todo número elevado al exponente 0 siempre se va a obtener 1. Ahí se cumple esta propiedad de los logaritmos. Ahora, vamos con el siguiente ejemplo que tenemos acá, que es el logaritmo de argumento 10. Sabemos que la base es el número 10. Entonces, tenemos la base, que es 10, y como argumento también tenemos el número 10. 10, ¿a qué exponente se debe elevar para obtener 10? Y 10 elevado a la 1 es igual a 10. ¿Ok? Entonces, aquí de la misma forma se cumple la siguiente propiedad de la potenciación. Quiere decir que todo número elevado al exponente 1 es igual al mismo número. Entonces, de la misma forma, de este lado, en los logaritmos vamos a determinar una propiedad. ¿Ok? El logaritmo con base 10 de argumento 10 es igual a 1. ¿Ok? Entonces, la propiedad que se cumple de los logaritmos es la siguiente. El logaritmo con base a de a es igual a 1. Entonces, estas son las dos propiedades de los logaritmos que debemos tener en cuenta para completar estos logaritmos de forma inmediata. Entonces, dijimos que el logaritmo con base 10 de argumento 1 es igual a 0 y el logaritmo con base 10 de 10 es igual a 1. Entonces, la respuesta correcta debe ser 0,1. El inciso A no puede ser porque tenemos invertido estos números, primero 1 y luego 0. Es la única opción que puede ser correcta, pero
de acuerdo al orden de estos logaritmos, primero tenemos 0 y después 1. Entonces, la respuesta correcta ya la tenemos acá. Y en la pregunta número 2 se pide resolver la ecuación logarítmica. Entonces, para resolver esta ecuación logarítmica, debemos aquí aplicar algunas propiedades de los logaritmos. Y en esta ecuación debemos aplicar la siguiente propiedad de los logaritmos. Es decir, el logaritmo con base A de A sobre B es igual al logaritmo con base A de A menos el logaritmo con base A de B. En este caso, como acá tenemos una diferencia, quiere decir que de la diferencia vamos a convertir esta expresión en un cociente. Entonces, dejamos el logaritmo con base 3, aquí tenemos como base al número 3. En este caso, el argumento, que es 81 a la x, sustituye a la letra A, y 3 a la 2x sustituye a la letra B. Entonces, dejamos en lugar de A, vamos a sustituir 81 a la x sobre 3 a la 2x. Y ya tenemos convertida esta diferencia en un cociente. Y todo esto es igual a 3. Y en este caso 81 lo vamos a convertir en una potencia para tener aquí un cociente de potencias con la misma base. Entonces, dejamos el logaritmo con base 3 y 81 lo escribimos como 3 a la 4 que multiplica con x. Entonces nos queda 4x. ¿Ok? Recordar que 3 a la 4 y tenemos como exponente a la variable x. Entonces, bueno, esto nos puede quedar así. 3 a la 4 a la x. Pero sabemos que aquí 4 por x es igual a 4x. ¿Ok? Entonces, conservamos 3 a la 2x. Y todo esto es igual a 3. Entonces, aquí podemos aplicar una propiedad de la potenciación, que es la siguiente. A la n sobre a la m. Sabemos que esto es igual a la n menos m. Es decir que en un cociente de potencias con la misma base debemos restar los exponentes. Entonces, aplicando esta propiedad nos queda el logaritmo con base 3, conservamos la base que es el número 3 y restamos los exponentes. Aquí 4 por x es 4x. Entonces 4x menos 2x es igual a 2x, que es igual a 3. Y aquí vamos a aplicar la siguiente propiedad de los logaritmos. Es decir, logaritmo con base a de a la x es igual a x, porque la base con el argumento es el mismo número. Entonces, aplicando esta propiedad, nos queda 2x igual a 3. Y enseguida despejamos a la variable x. Dejamos 3 y 2 está multiplicando, lo pasamos a dividir. Y de esa forma determinamos el valor de x. Quiere decir que la respuesta correcta es el inciso D. Y en la pregunta número 3 dice cuál es el valor de e a la 1 medio por el logaritmo natural de 9. En este caso, lo que debemos tener en cuenta es el logaritmo natural. Entonces, el logaritmo con base e se le conoce como logaritmo natural. Entonces, el logaritmo natural de x es igual al logaritmo con base e de x. Anteriormente, aquí teníamos en los logaritmos, teníamos como base a la letra a. En este caso, podemos sustituir en lugar de a como base a la letra e. Entonces, aquí lo que se debe tener en cuenta es el logaritmo natural de base e. E es la letra de Euler. La letra e tiene un valor aproximado de 2.71828, etc. ¿Ok? Quiere decir que es un número irracional. Entonces, en esta expresión logarítmica, lo primero que vamos a aplicar ahí es la siguiente propiedad de los logaritmos. Es decir, el logaritmo con base a de a al exponente c es igual a c por el logaritmo con base a
de argumento A. Entonces, esta propiedad la vamos a aplicar pero en el exponente. Aquí tenemos un medio que sustituye a la letra C. Tenemos el logaritmo natural de 9, pero aquí podemos hacer lo siguiente. Podemos decir que el logaritmo con base E para poder entenderlo de esta forma. Entonces, lo que vamos a pasar es de esta expresión a esta expresión que es una potencia. Entonces, conservamos la letra E, dejamos logaritmo natural de 9 y la letra C pasa como exponente con el número 9. Y nos queda E al logaritmo natural de 9 a la 1/2. Y en esta potencia vamos a aplicar la siguiente propiedad de la radicación, es decir, la raíz n o enésima de a a la m, que es igual a la m sobre n. Entonces, conservamos el logaritmo natural y 9 a la 1/2 es igual a la raíz cuadrada de 9. Enseguida, resolvemos la raíz cuadrada de 9. Entonces, dejamos el logaritmo natural y la raíz cuadrada de 9 es igual a 3. Y acá vamos a aplicar una propiedad de los logaritmos que es la siguiente. E al logaritmo natural de x es igual a x. Entonces, quiere decir que E al logaritmo natural de 3 es igual a 3. Y de esa forma encontramos el resultado de esta expresión logarítmica. Quiere decir que la respuesta correcta es el inciso C. Y en la pregunta número 4 dice lo siguiente: relaciona cada logaritmo con su valor correspondiente. Entonces, aquí lo que debemos aplicar es lo que se explicó en la pregunta número 1 o al inicio. ¿Ok? Entonces, ahí dijimos que, por definición de las operaciones inversas, que es la función logarítmica y la función exponencial, teníamos que el logaritmo con base a de x es igual a y. Que esto es equivalente a tener a la y, que es igual a x. Entonces, como dijimos que esta expresión es el exponente al cual se debe elevar la base para obtener el argumento, que en este caso es x. Y aquí vamos a hacer lo mismo. Es decir, que vamos a elevar la base a un determinado exponente de tal manera que se obtenga 8 como resultado, que es el argumento. Pero si se nos facilita más esta expresión logarítmica, convertirla en la forma exponencial para obtener este resultado, también lo podemos entender de esa forma. Entonces, esta expresión logarítmica la podemos escribir de forma exponencial de la siguiente forma. Como dijimos que acá tenemos la misma base, entonces en este caso tenemos como base el número 2, que es igual al argumento. Vemos que acá x es el argumento, entonces aquí tenemos como argumento el número 8. Ahora observemos cuál es el exponente al cual se debe elevar la base para obtener 8. Y 2 al cubo es igual a 8, porque 2 por 2, 4. 4 por 2 es igual a 8. Entonces, quiere decir que ya encontramos el exponente. Entonces, el logaritmo con base 2 de 8 es igual a 3. Relacionamos esta expresión, es decir, el número 1, con la letra b. Y seguimos el mismo procedimiento para los demás logaritmos. Entonces, el logaritmo con base 3 de argumento 9 quiere decir que vamos a buscar el exponente al cual debe ser elevado el número 3, que es la base, para obtener el argumento, es decir, el número 9. Y 3 al cuadrado es igual a 9, es decir, tenemos 3 al cuadrado, sabemos que esto es igual a 9. Entonces, el exponente es el número 2. Relacionamos el número 2 con la letra C. ¿Ok? Tenemos acá que el 1 se relaciona con la B, el número 2 se relaciona con la letra C. Y en el siguiente logaritmo, de la misma forma, dejamos la base, que es el número 4, y el argumento, que es el número 2. Ahora, 4, ¿a qué exponente debe ser elevado para obtener 2? Y 4 a la 1/2 debe ser igual a 2, porque
Si aplicamos aquí una propiedad de los radicales, es decir, raíz n de a a la m, esto es igual a la m sobre n. Entonces, 4 a la 1 medio es igual a la raíz cuadrada de 4, que es igual a 2. Entonces, quiere decir que aquí el resultado es 1 medio. Relacionamos 3 con la letra D. Dejamos acá. Entonces, el logaritmo con base 4 de argumento 1 es 0. Es decir, que si tenemos 4 como base y de argumento 1, 4 a qué exponente debe ser elevado para obtener 1. Y dijimos que 4 a la 0 es igual a 1. Entonces, aquí es 0. Bien, entonces, de esta forma ya tenemos la relación de los logaritmos con su respectivo valor. Entonces, quiere decir que la respuesta correcta es el inciso B. Y en la pregunta número 5 dice representar el logaritmo con base 1/3 de argumento 1/3 igual a 1 en forma exponencial. Entonces, aquí es muy fácil de representar esta expresión logarítmica en forma exponencial, teniendo en cuenta la propiedad que ya dijimos al inicio, que el logaritmo con base a de argumento a es igual a 1. Y en la forma exponencial nos queda a al exponente 1 es igual a conservar la misma base. Entonces, en este caso tenemos como base a 1/3 y el exponente es el número 1. Entonces, 1/3 al exponente número 1 es igual a conservar la misma base, que es 1/3. Eso quiere decir que la respuesta correcta es el inciso A. Continuamos con la pregunta número 7. Vamos a dejar pendiente la pregunta número 6 para resolver esa pregunta en la parte de geometría. Entonces, en este caso, se pide resolver la ecuación logarítmica, y para resolver esta ecuación logarítmica, aquí lo primero que vamos a hacer es aplicar la siguiente propiedad de los logaritmos. Es decir, el logaritmo con base a de a por b, es decir, de un producto, es igual al logaritmo con base a de a más el logaritmo con base a de b. Entonces, vamos a aplicar esta propiedad en la expresión que tenemos en el lado derecho del signo igual. Como aquí tenemos una suma, quiere decir que de la suma vamos a pasar a un producto. Entonces, dejamos el logaritmo con base 1/5 de x es igual al logaritmo con base 1/5, y en este caso 6 sustituye a la letra A y 5 sustituye a la letra B. Quiere decir que debemos multiplicar. Entonces, multiplicamos 6 por 5 y obtenemos 30. Ahora, aquí como tenemos un logaritmo con la misma base en ambos lados de la igualdad, aquí simplemente podemos decir que x es igual a 30. ¿Ok? Esa es la respuesta, o es el valor de x. Y para saber por qué se obtiene 30, vamos a elevar la base a esta expresión logarítmica. De la misma forma, de este lado, elevamos la base del logaritmo a esta expresión. Entonces, como la base es 1/5, dejamos 1/5 al exponente, que va a ser el logaritmo con base 1/5 de x. Lo mismo, de este lado, elevamos la base, que es 1/5, al logaritmo con base 1/5 de 30. Y ahí aplicamos una propiedad de los logaritmos, que es la siguiente. A al logaritmo con base a de x es igual a x. Entonces, aquí en este caso observamos que tenemos la base, ambas bases son iguales. ¿Ok? Aquí la base, digamos, de la potencia es a, y la base del logaritmo también es a. Lo mismo ocurre de este lado. Tenemos 1/5 y 1/5. Entonces, aplicando esta propiedad nos queda en el lado izquierdo del signo igual x, y en el lado derecho del signo igual nos queda 30. Entonces, quiere decir que la respuesta correcta de la pregunta número 7 es el inciso B. Y en la pregunta número 8 dice encontrar el valor de x de acuerdo con la siguiente expresión.
En este caso se trata de una ecuación exponencial, pero nos damos cuenta que en ambos lados de la igualdad tenemos la misma base. Es decir, que aquí tenemos como base el número 4 y acá también la base es el número 4, porque sabemos que el exponente es el número 1. Entonces, cuando tenemos una ecuación exponencial en ambos lados de la igualdad con la misma base, aquí lo único que se hace es igualar los exponentes. Entonces, quiere decir que vamos a igualar x más 2 igual a 1. Y ahora despejamos a la variable x. Dejamos x igual a 1 y 2 lo eliminamos en el lado izquierdo del signo igual con menos 2, porque más 2 con menos 2 es 0. De esa forma, tenemos que anexar menos 2 en el lado derecho del signo igual. Entonces, quiere decir que x es igual a 1 menos 2 es igual a menos 1. De esa forma, obtuvimos el valor de x. Y también para resolver esta ecuación, podemos utilizar los logaritmos. Es decir, para poder bajar este exponente, vamos a aplicar los logaritmos, pero en ambos lados de la igualdad. Entonces, dejamos de este lado el logaritmo de 4 a la x más 2 igual al logaritmo de 4. Y aquí, en este caso, en el lado izquierdo, vamos a aplicar la siguiente propiedad de los logaritmos. Es decir, el logaritmo con base a de a la c es igual a c por el logaritmo en base a de a. Quiere decir que vamos a bajar a multiplicar el exponente. ¿Ok? Aquí tenemos 4, que es la letra a, o sea, de esa potencia la vamos a llevar a un producto. Entonces, dejamos x más 2 que multiplica con el logaritmo de argumento 4. Esto es igual al logaritmo de argumento 4. Aquí, por ejemplo, vamos a despejar x, o sea, nos interesa despejar a la variable x, entonces vamos a pasar este logaritmo de argumento 4 al otro lado. Si aquí está multiplicando, con x más 2 pasa a dividir. Ahora, en este caso tenemos lo mismo, logaritmo de 4 sobre el logaritmo de 4, esto es igual a 1. Entonces, nos queda x más 2 igual a 1. Y enseguida despejamos a la variable x. Dejamos x igual a 1 y 2 lo pasamos del otro lado con signo negativo. Entonces quiere decir que x es igual a menos 1. De esa forma llegamos a obtener la respuesta correcta, que es el inciso B.